Ahí sí. Ay, el volumen, yo no sé si me escuchan bien. Sí, profe, si se lo escucha bien. Y lo otro, ¿se ve bien? Porque, bueno, es la típica pregunta, pero es que me pasó esta semana que unos chiquillos me decían que se veía la mitad nomás de la pizarra. Entonces, No, sí se ve la pizarra completa. ya, gracias. Entonces, bueno, Profe, perdón, ¿sí? lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy de una tablet y a mí se ¿Ya? me ve la mitad, como solamente el centro, pero del teléfono se me ve toda la pantalla. Ya. No sé qué onda. Así que estoy con las dos cosas. Y no ha probado en rotar bueno, seguramente, en rotar la Sí, tablet. no, sí se ve menos, sí lo roto. mm, Debe ser algo de la configuración, tal vez. No he podido arreglarlo, pero del teléfono sí se ve. Ya, ya, ya. Pucha, bueno, en la grabación seguramente queda completo, igual, por si acaso después. ¿Mm? Pero sí, eso no sé. Oye, bueno, debe ser algo de la configuración, de la, de la interfaz ahí, de lo que uno esté usando, la tablet. Claro. Bueno, decía yo entonces que tenemos una componente en X que tiene una longitud igual a 2, y una componente en Y que tiene una longitud igual a 2 raíz de 3. Bien, eso es lo importante cuando uno, vamos a decir que aquí hay un ángulo entre el vector y el eje, la parte positiva del eje X. ¿Se acuerdan que es el ángulo que teníamos que considerar? Bien, entonces si me piden calcular el módulo del vector, yo lo que tengo que usar es usar las componentes, ¿cierto? Cuando tengo que usar el módulo, o sea, qué longitud tiene este vector, lo que tengo que usar son sus componentes. Y si no las tengo, si no tengo las componentes, el valor de las componentes, bueno, el problema deberá traer algunos datos tal que yo pueda conseguir estos valores de las componentes, porque las componentes en el fondo corresponden al cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto al ángulo, así que al final se trata de este, trabajar con un triángulo rectángulo, ¿vale? Bueno, el módulo del vector, se acuerdan que lo colocamos dentro de un paréntesis, entonces rápidamente pasaría a ser la raíz cuadrada de las componentes del vector, la suma de las componentes del vector cada una al cuadrado. O sea, sería cateto opuesto o componente en y, 2 raíz de 3 al cuadrado, más componente en x, 2 al cuadrado. ¿Cierto? Y eso nos da básicamente la raíz de, bueno, 2 al cuadrado es 4 y la raíz de 3 al cuadrado es 3. Así que 4 por 3 son 12. Y más la otra que es 4, eso nos da 16. Y finalmente esto sería 4, por un lado. Bien, ya obtuvimos el módulo, o sea, la longitud de este vector es de 4 unidades. 4 unidades. ¿Mm? Y lo que nos corresponde ahora sería calcular el ángulo. ¿Sí? El ángulo lo podemos calcular de diversas maneras, pero generalmente asociamos al cálculo del ángulo el uso de alguna identidad trigonométrica, ¿ya? O sea, en este caso, si quisiéramos, por ejemplo, usar el seno del ángulo teta, el seno sería, ¿se acuerdan?
Ya tenemos todos los valores de este triángulo, así que da lo mismo la que queramos usar. Si queremos usar el seno sería, El cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿no? ya, o sea, numéricamente, 2 raíz de 3 dividido en 4. eso. Ese sería el seno del ángulo, ¿ya? 2 raíz de 3 partido en 4, ¿sí? Que en el fondo significa, seno del ángulo sería raíz de 3 medios, ¿vale? Bueno, y aquí tendríamos que usar la inversa, ¿cierto? Arcoseno, porque el arcoseno del seno de un ángulo es igual al mismo ángulo. Y por otro lado nos queda raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Perdón. Nos quedaría el arcoseno de raíz de 3 medios. Eso sí. Y eso lo pueden calcular en su calculadora. ¿Mm? E incluso está en una tablita también, si la quieren mirar ahí. Porque estos son valores que están ya preestablecidos, ¿cierto? ¿Y esa cuánto nos daría? 30, ¿no, profe? Arcoseno de raíz de 3 medios. 30, no. 30. Sí, les da 30, porque no, esto da lo mismo. A ver si usásemos la tangente del ángulo, sería carrera de adyacente. 60. Uy, ¿qué fue eso? Y da lo mismo. 60 creo dijeron, profe. Debiese dar 10, entonces 60. 60, ya. Sí. Entonces, si esto da 60, la respuesta a este problema, o la respuesta generalmente que ustedes debiesen escribir, sería que el vector v tiene 4 unidades y tiene 60 grados, dirección 60 grados, sentido, habría que ver dentro del problema si es norte, sur, este, oeste, qué sé yo. Trata de una trayectoria que nosotros queremos calcular. Acá mismo podríamos haber usado, por ejemplo, la tangente, ¿eh? Que a algunos les acomoda más. La tangente de teta de este ángulo sería cateto opuesto partido por cateto adyacente, que sería 2 raíz de 3 partido en 2. Así que sería la tangente de teta igual a raíz de 3. Y ustedes usan la misma expresión, arco tangente, y les va a quedar teta arco tangente de raíz de 3, que debiese dar lo mismo, ¿no? Es más rápido. Pero bueno, según los datos, generalmente se usa la tangente, porque es más, siempre se cuenta con alguno de las componentes, o siempre están las dos componentes, entonces uno calcula el ángulo al tiro. Bueno, eso depende. Bien. De todas maneras, sea como nosotros queramos calcular, ya sea el vector en sí, su módulo, su dirección o su sentido, en este caso lo que estamos haciendo es un cálculo vectorial. ¿Ya? Repito, porque si este vector v que calculamos recién correspondía a una velocidad, entonces es legítimo calcular en este vector, o para este vector, además de su velocidad, que hubiese sido 4 metros por segundo, ¿sí? Por ejemplo, con dirección 60 grados norte, por ejemplo, 60 grados
sur, 60 grados oeste. Es una respuesta completa para un vector, ¿sí? En un problema. Pero como les digo, generalmente los cálculos los hacemos más que nada en forma escalar, porque los cálculos vectoriales los vamos a hacer, pero cuando le aumentemos el nivel a esto. Bien, por ahora es importante hacer una representación cartesiana de un vector, ¿ya? Y bueno, ¿a qué me refiero? Básicamente que si tengo un plano cartesiano, entonces, qué sé yo, aquí, bueno, mejor dibujamos los vectores, ¿no? Si yo tengo aquí un vector A, ¿sí? Por acá abajo un vector B, por acá arribita, qué sé yo, un vector C, ¿ya? O sea, los vectores pueden partir del origen o no partir del origen, ¿ya? Y en general nosotros siempre determinamos que un vector parte del origen para, digamos, facilitar los cálculos, ¿ah? Si es que no nos dicen nada, entonces siempre que dibujamos un vector lo hacemos partir del origen. Y de ahí calculamos sus componentes o qué sé yo. Pero puede no partir del origen, ¿no? Aquí, por ejemplo, este puede partir en -5, ¿sí? Y terminar en -1. Este, bueno, parte del origen. Este puede terminar en 4 ahí, ¿no? Y bueno, además tiene que tener su componente en i. Ahí, por ejemplo, en 6. Este puede partir en 3. ¿Sí? En el mismo 3 de aquí. Y así sucesivamente, ¿ya? Podemos hacerlo partir en -5 y qué sé yo. Bueno, para cada caso, vamos nosotros a determinar acá algo importante que se llama el par ordenado de un vector, ¿ya? El par ordenado de un vector, si nosotros lo queremos representar por sus direcciones, ¿ya? Por ejemplo, el vector A, que dibujé aquí, voy a parte en X, tiene un punto de origen, en Y tiene un punto de término o de destino, donde finaliza el vector, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros, para escribir un vector, tenemos que fijarnos en sus componentes, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá, el vector A tiene una componente en X de ¿cuánto? De 0 hasta 4, o sea, la distancia que recorre es de 4 unidades positivas, ¿cierto? Y la distancia que recorre en Y es de 0 a 3, o sea, 3 unidades positivas, ¿ya? Esa es una forma de escribir un par ordenado para un vector, ¿ya? Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. ¿Mm? Entonces lo que yo me tengo que fijar es la distancia que recorre en el fondo, ¿cierto? El 4,3, donde está llegando este vector, el puntito donde termina su punta de flecha. ¿Mm? Bueno, y así para cualquiera de los que están ahí, si el vector B, el vector C, por ejemplo, si lo queremos anotar como par ordenado, entonces el vector C, bueno, en X va de -5 hasta -1. Claro, acá este otro que partía del origen era más o menos simple, es decir, era como lógico decir, bueno, el vector es 4,3, ¿sí? Acá recorre 4 y acá recorre 3. Pero acá las componentes de este vector C son desde -5 hasta -1, desde -5 hasta -1, ¿cierto? Que en el fondo sería 4 unidades, ¿cierto? Y en Y, que sería desde 3 hasta 6, o sea, 3 unidades también, ¿ya? O sea, puedo tener la misma, eh, las componentes pueden ser la misma, el par ordenado puede ser el mismo, ¿ya? En distintos vectores, ¿ah? Bueno, toca que son paralelos, pero
Pero usted no se confunda, ¿sí? Entonces lo que tiene que medir es la distancia de las componentes. La distancia de las componentes en cada eje para un vector, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque generalmente se equivocan ahí los estudiantes. Ahora, si yo, por ejemplo, lo quiero calcular como si fuese una ubicación, ¿ya? Porque este valor ordenado está escrito y básicamente lo hice pensando en las componentes, ¿ya? Pero si yo quisiera ahora calcularlo por ubicación, ¿ya? Por ejemplo, el mismo vector A, entonces tendría que decir, bueno, el vector A es un vector que termina, la punta de flecha termina en las coordenadas 4,3 y parte en las coordenadas 0,0, ¿no? Y tendría que hacer una resta de eso, ¿sí? A lo cual llegaría nuevamente al valor 4,3 porque estaría restando 0 en cada una de las componentes. En cambio acá no, acá las componentes donde termina la punta de flecha sería -1 y 6, ¿cierto? Y -1 y 6 y las componentes donde inicia que serían -5 y 3. Y eso tengo que restarlo para obtener el vector resultante, ¿ya? Este era el vector C, ¿cierto? Entonces, decía yo que las coordenadas de la punta de flecha del vector C, que serían en X -1 y en Y 6, ¿cierto? -1 y 6. ¿Ya? Y tendría que restarlas con las componentes donde comienza este vector, que serían -5 y 3. Ya, eso. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es la operatoria de la resta, ¿ya? Que básicamente nos dice aquí que la operatoria de la resta es mantener el primer vector tal cual y el segundo le podemos cambiar el signo, ¿ya? Entonces, menos y menos me da positivo y menos y más me da negativo. Por tanto, este menos se transforma en positivo, ¿ya? O si usted quiere restar inmediatamente, también está bien. Y en este caso lo que usted tiene que hacer es restar componente con componente o sumar componente en X con componente en X y componente en Y con componente en Y, ¿sí? O sea, -1 más 5 me va a dar 4, positivo, ¿cierto? Y 6 más -3 me va a dar 3, positivo. Así que llegamos a las mismas coordenadas, al mismo valor ordenado de C que había yo escrito antes, solamente considerando las componentes, o sea, qué distancia recorre en X y qué distancia recorrió en Y. Pero también lo puedo calcular así, considerando los valores final, siempre la punta de la flecha, e inicial. Final menos inicial, ¿ya? En el fondo, acuérdense que esto es como un delta. Valor final, en este caso coordenada final, menos coordenada inicial. Y también lo puedo calcular así, ¿ya? Bien, si ustedes quieren representar el vector, digamos, el plano, o quieren sacar del mismo plano para representarlo. ¿Por qué? Porque siempre va a tocar que va a haber que sumar vectores, restar vectores, etc. Bien, ¿qué más? También, bueno, no hay que olvidar, o no habría que olvidar los casos que son de repente especiales, ¿cierto? Qué sé yo, a ver. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya vamos a suponer que va de 1, aquí de 0 a 9, 0 a 9,
¿ya? Cada uno es una unidad. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a dibujar en 6. Ya, aquí. Ese vector D, ¿cómo lo puedo representar? ¿Cuál sería su representación cartesiana para ese vector D? Parte en X, parte en 1, termina en 5. ¿Ah? En Y pasa por 6. Sería 6, 5, 4. Este es 4, ¿cierto? Y podríamos dibujar otro acá. Y en 8. Bueno, si quieren pensar un ratito, voy a dibujar un más. Ahí arriba. Hasta el 7. ¿Cómo quería representar el vector D? Este vamos a llamarle E. Y a este le vamos a llamar F. ¿Cuáles serían las componentes cartesianas? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué sé yo? El vector D, recuerden, ustedes lo que tienen que hacer es calcular las componentes y que lo van a escribir de acuerdo a sus componentes. O calcular la coordenada inicial y final, que sería la punta de flecha, y la coordenada inicial y restarlas. ¿Ya? Bien, si lo van a hacer respecto a las componentes, bueno, habría que ver cuánto recorrió en X primero. Entonces, parte en 1 y termina en 5. Por tanto, ¿cuánto recorre en X? Si parte en 1 y termina en 5, 4 unidades. 4 unidades. Perfecto, ahora me falta cuánto recorre en Y. Parte en 6 y termina en 6. ¿Cuánto recorre en Y? En Y partió en 6, ahí está, y terminó el mismo 6. No se movió en Y, ¿cierto? Así que recorre 0. Por tanto, la representación cartesiana del vector D sería 4,0. Y en esa misma lógica, ¿cuál sería la representación del vector E? Aquí termina en 2. ¿Sería 3,0 o no, profe? Ya, pero fíjese la dirección que tiene. Ah, sí. Menos 3,0. Menos 3,0, perfecto. Recorre 1, 2, 3, ¿ya? En X, pero lo recorre en el sentido opuesto al sentido que yo considero, o que les dije a mis estudiantes al principio en el curso, que era el sentido positivo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Así que es menos 3. Y por tanto, bueno, en Y partió en 4 y terminó en 4, así que recorre 0. Y el vector F, bueno, partió en 1, en Y si yo quiero, y terminó en 7. Esa es la parte en Y, pero en X primero. ¿Cuánto se mueve en X? Siempre va primero la parte de la componente de X para la componente de Y, como cualquier par ordenado, ¿cierto? ¿Cuánto recorre en X? 0. 0, pues. Muy bien. Y en Y recorre desde 1 6. hasta 7, 6 positivo o negativo. Positivo. Ya. Entonces, ojo, las componentes de la representación cartesiana de un vector ustedes la pueden hacer como la expliqué anteriormente, pero ocurren estos casos, y estos casos, bueno, informárselo a los estudiantes.
porque son casos excepcionales. Generalmente no vamos a estar dibujando los vectores de manera perpendicular o horizontal, eh, vertical o horizontal, porque tienen poca aplicación. Pero sí hay que dibujarlo, hay que hacerlo, ¿ya? Bien, resumiendo esta parte, entonces habíamos dicho ya que el módulo de un vector, en el fondo, era la raíz cuadrada de sus componentes, tanto en x como en y, al cuadrado, sumándolas, ¿cierto? Para calcular su longitud, módulo, longitud. Y si que queríamos calcular la dirección, ¿cierto? O sea, en el fondo, eh, la, eh, la línea de acción del vector, ¿ah? Definida por el ángulo, ¿cierto? Definida por el ángulo. Entonces, básicamente podríamos usar, que es la más, digamos, la más usada, tangente del ángulo. Entonces sería la componente en y, ¿cierto? Partido por la componente en x. ¿Ya? O si lo queríamos escribir de otra manera, el ángulo podría ser la tangente a la menos 1, ¿cierto? De la componente en y partido por la componente en x. Ya. Y ahí podríamos entonces calcular módulo y dirección. Bien. Bueno, módulo y dirección, entonces veamos lo último que sería suma y resta. Suma y resta de vectores. Aquí básicamente ya lo importante es ir escribiendo o dando, para no estar dibujando, ¿ya? Entonces usted lo que puede hacer es escribir varios vectores. Vector A, ¿ya? Vector B, por ejemplo, 4, 1. Vector C, vector D. Y de esos cuatro ya, 3,5, 2,3. Y de esos cuatro ya usted puede irlos mezclando para ir sumando, restando vectores. ¿Ya? Siempre de la suma de un vector se obtiene otro nuevo vector. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo calcular A más B, ¿ya? En el fondo le estoy diciendo que obtenga de A más B un resultado. Y ese resultado va a ser un nuevo vector. Se le llama vector resultante. ¿Mm? Entonces, no sé, pues si A es 2,3 y tengo que sumarlo con B, que es 4,1, voy a obtener entonces un nuevo vector, que sería 2,4, que es 6. Por eso que se suman las componentes solamente. 2 y 4 y 3 y 1. El vector 6,4. ¿Ya? Y por tanto, si yo dibujo, por ejemplo, los vectores vector A 2,3, no sé, algo por ahí, el otro 4,1. Profe, por si acaso ahí ya no se ve tanto. Ah, perdón. Entonces por acá. Decía yo que si dibujo el vector 2,3, el A, si dibujo el vector B, un poquito más acostadito ahí, no sé, el B ahí, bueno, el vector C, perdón, R, el resultante, 6,4, ¿ya? La resultante es mayor que los vectores anteriores, ¿ya? Porque estamos sumando en este caso. Y también podríamos tener una resta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice, a usted le dicen, calcule la resultante de la suma del vector C más el vector D y su módulo, entonces, bueno, tendríamos que decir, ¿cuánto vale C? 3,5. Tengo que sumarlo con D. ¿Cuánto vale D? 2,3. Y tengo que obtener la resultante R. ¿Ah? Bueno, de esa resultante son 3,2, sería 5,8.
Entonces, R, la resultante R es 5,8. Y de eso yo puedo calcular el módulo del vector resultante. El módulo del vector resultante. ¿Ya? Y el módulo del vector resultante no es más que, ahí se ve, las componentes en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Sí? O sea, siempre que yo tenga el par ordenado de un vector, voy a poder calcular su módulo. ¿Mm? Y bueno, el módulo esto sería 64, 25, 9, 8, 89. Raíz de 89 unidades. ¿Ya? No es necesario que lo expresemos como un decimal, pero si usted quiere, sí. Pero lo puede dejar expresado como la raíz de. ¿No? Entonces, ¿podemos calcular el módulo de un vector resultante? Sí. ¿Qué pasa si quiero restar el vector ahora? Quiero, por ejemplo, calcular la resultante entre el vector b este, vector b, a ver, ¿cuánto era b? Se me olvidó. 4,1, ¿no? 4,1. Ya. Y vamos a notar un vector nuevo, no sé, 2, menos 4. Ya. Entonces, ahora sí, calculemos la resultante R de la resta de 4,1 menos, estoy escribiendo, de B menos C. Eso. B menos C. Hágalo ahí. Y después calcular la resultante de A más B menos C. Ahí. Bueno, el vector B menos C, si nosotros lo escribimos, sería 4,1 menos 2, menos 4. Y entonces, en general, lo que hacemos es transformar ese menos de la operatoria dentro de los signos del segundo vector y luego calcular como si fuese una suma. ¿Cuánto nos daría ese resultante? 2,5. 2,5. Ya, perfecto. ¿Cuánto nos da acá la otra resultante? Tenemos el vector A más el vector B menos el vector C. Menos 1. 3, menos 1. Perfecto. O sea, en el fondo, cuando tenga más de dos vectores, entonces vaya resolviendo en grupos. Por ejemplo, aquí puede sumar a más b y el resultado de más b lo resta con c y obtiene la solución. ¿Sí? O si quiere hacerlo todo el tiro, también está bien. No hay problema. Pero bueno, la suma y resta de vectores, la verdad que corresponde a esto. Generalmente la complicación del estudiante está cuando algún vector tiene una de las componentes 0, puede ser, o cuando la suma y la resta aparecen más de dos vectores, entonces se complica más. Generalmente los vectores son en primero medio. Bien,
algo que se me estaba olvidando es el tema del producto de un escalar por un vector. ¿Ya? O sea, llamemos escalar a K, por ejemplo, que podría ser cualquier número. ¿Mm? Y a un vector B, un vector o un vector V, ¿ya? Vector V. Entonces, yo quiero multiplicar un vector, yo quiero hacer esta operación, K por V, ¿cierto? K por V. Entonces voy a obtener un nuevo vector. Voy a obtener un nuevo vector. Y ese vector tiene ciertas... Vamos a colocarle un vector W, ¿ya? Para no confundirlo con la R de resultante. Se obtiene un nuevo vector. Este vector está amplificado, ¿ya? Y va a depender del valor de K, porque K puede ser mayor que 0 o K puede ser menor que 0. ¿Ya? Bueno, si K es 0 ya entendemos lo que pasa, pero vamos a analizar los casos en que el vector se amplifica. Bueno, si K es mayor que 0, el vector, digamos, resultante de esta amplificación, o sea, si es K positivo, el vector resultante de la amplificación mantiene la misma dirección que tenía el vector antes de ser amplificado. ¿Mm? O sea, si K es mayor que 0, entonces al multiplicar K por un vector A, se obtiene, qué sé yo, un vector C, que tiene igual dirección que A. ¿Ya? O sea, dicho gráficamente, no sé, a ver. Si este es el vector A, y yo a este vector A lo amplifico por K, K es un escalar, entonces el vector resultante va a ser un nuevo vector C, y se va a hacer K por A, ¿cierto? Pero que mantiene la misma dirección que el vector original. ¿Ya? Bueno, y pasa que es al otro caso, si K es menor que 0, entonces menos K por A va a ser lo que yo voy a estar calculando, y voy a obtener, perdón, un nuevo vector C, ¿sí? Y bueno, nuevo vector C lo vamos a llamar, va a ser lo mismo que multiplicar menos K por A, siendo que A era el mismo vector que teníamos ahí, ¿ya? Ahí está A. Y aquí estaría menos K por A, ¿ya? Ese gira en 180, ¿no es cierto? Sí, sí, muy bien. ¿Mm? Claro, cuando nosotros si lo queremos llevar a alguna rotación, eso es lo que tenemos que analizar. Siempre el escalar, saber qué signo tiene, ¿ya? Para poder obtener el resultado, el vector resultante de esa amplificación. Pero, a ver, si lo hacemos gráficamente, por ejemplo, si el vector A es 3,2, ¿ya? Vamos a decir encontrar 3A y menos 3A, ¿ya? 3A y menos 3A. Bueno, gráficamente, bueno, uno puede decir rápidamente, a ver, si A es 3,2, entonces el primero que sería 3A sería 3 veces el vector 3,2, ¿cierto? Y amplificamos cada componente por el escalar. 3 por 3, 9,
y 3 por 2, 6, y tenemos el nuevo vector resultante. ¿Mm? Para el otro, si el vector es, ahora es menos 3 por el vector A, sería menos 3 por 3,2. ¿Vale? Eso nos daría menos 9, menos 6. Ya. Entonces, si yo esto lo quiero expresar gráficamente, ¿sí? Vamos a dibujar el vector A, que sería 3,2, 1, 2, 3, 1, 2, por ahí. Ahí está, ¿sí? Así que la amplificación de este vector, este de aquí, 9,6, tendría que ser una cosa por ahí, ¿cierto? 2, por ahí 6 y por aquí 9, ¿sí? Y vamos a llamar a este, como le puse una I chiquitita, solamente no se escribe así, pero solamente para indicar que el vector resultante parte de 0, ¿ah? Está por sobre este vector. ¿Ya? Pero el otro, el menos 3 por A, parte de 0, pero tiene componentes negativas. Así que ahí está el otro. Por eso se dice que tiene dirección contraria. Eso para tener una idea de qué es lo que pasa ahí. ¿Ya? Ya. Ya, pues a ver, y ¿cuánto era B? No, ya, a ver. Vamos a escribir aquí si B es 4,6 y C es 2,1, entonces calcular el módulo de R, del vector resultante de 1 medio de B más 3 veces C. Ya, ese por favor, si lo pueden hacer. Raíz de 100, ¿Y cuánto es la raíz de 100? no sé. A 10, perdón. Exactamente. Muy bien. ¿Javiera? ¿O no? Sí. Vamos a anotarla porque, bueno, generalmente voy anotando ya una que otra décima cuando me van dando la respuesta. Muy bien, raíz de 100 o 10 unidades, ¿cierto? Ya, ya, perdón, que estaba mirando una cosita. Bien, exactamente. Entonces, 10 unidades, ¿sí? ¿Todos llegaron más o menos a lo mismo? ¿O están llegando a
10 unidades. Sí, profe, yo sí. Ya. Bueno, vamos a suponer que todos, ¿ya? No, no hay muchas opiniones. Ya. Bueno, vamos a hacer un comentario acá respecto de algo que se llama, y tal vez algún día les puede salir, que son los vectores. Vector colineal. ¿Ya? En el fondo, un vector colineal es aquel que comparte la misma línea de acción um, con otro vector o están en líneas paralelas. ¿Ya? Comparte la misma línea de acción con otro vector. ¿Mm? O también están en líneas paralelas. O sea, por ejemplo, no sé, un vector A y un vector B. ¿Sí? Están en la misma línea de acción. Un vector puede ser un vector C y un vector D también. ¿Ya? Podríamos representar, por ejemplo, un vector A de 8 unidades, pongámosle 5, ¿ya? De 5 unidades, ¿sí? Podríamos tener un vector B de 3 unidades, y comparten la misma línea, aunque, o bueno, aquí en este caso están paralelos, ¿ya? Pero si yo los dibujara todos colineales, y la resultante entonces sería el vector C de 8 unidades, ¿ya? Y que representado de manera colineal sería 5, 3 y la resultante 8, ¿ya? Bueno, eso generalmente se usa para calcular, por ejemplo, componentes o ir desglosando las componentes de un vector. ¿Mm? Eh, generalmente no vienen muchos problemas de esto, pero el último es bueno para conocerlo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, eh, por ejemplo, a ver, anótamelo acá. Si tengo un vector, quiero calcular la resultante de un vector C que vale 5 unidades, ¿ya? Respecto de un vector D que vale menos 3 unidades, ¿no? Y bueno, la resultante de eso, conociendo las unidades del módulo, es fácil calcularlo, ¿cierto? 5 menos 3, la resultante va a ser 2. Y ese 2 hay que dibujarlo. Entonces, si yo lo dibujo, ahí tengo el vector de 5, ¿sí? Aquí tengo el vector de 3, ¿cierto? Y acá dibujo la resultante, que sería el vector de 2 unidades. Pero lo que no tengo que equivocarme es la punta de la flecha, ¿ya? Hacia dónde va la dirección, ¿ya? Si me dio positivo, la dirección es positiva. Si yo lo quiero dibujar todo de manera colineal o paralelos, ¿ya? Profe, ¿Sí? pero ahí el que está apuntando como hacia la izquierda sería -3 ¿o no? El Claro, de... si queremos, bueno, podemos colocarlo como menos. Es Ah, que ¿se puede poner así nomás? la punta de flecha me indica la dirección, ¿cierto? Podríamos, sí, se puede colocar, Ah, ya. digamos, para no hacer confusión, está bien colocar el signo, ¿no? También, mm, también teníamos los vectores colineales que pudiesen ser el mismo, que pudiesen ser verticales, ¿no?
Que bueno, también pasa. Qué sé yo, si tenemos un vector A que mide 5, ya este va a ser el A. Tenemos un vector que mide 4, un vector B, aquí tú, ¿sí? Y un C que mide 3. ¿Ya? También entonces podemos hacer el cálculo de este. Entonces, nosotros qué diríamos, bueno, tendríamos si quisiésemos decir A más B más C, no sé, A más B más C, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería 5 más B que sería 4 más C que sería 3, ¿cierto? Pero tanto B y C tienen sentidos opuestos al positivo, ¿ya? Entonces, claro, la resultante tendría que ser A, 5, B, 4, pero el 4 sería negativo, ¿cierto? Y C, que también es negativo porque tienen dirección opuesta a la dirección que yo considero positiva en el eje Y, ¿ya? Eso. Y se obtiene la resultante, no sé si lo queremos dibujar, sería por ejemplo el vector A, que vale 5, el vector B, que vale 4, ¿cierto? Vale, por ahí 4. El vector se pasa para abajo. Y la resultante de esto que sería cos 7 menos 2, ¿sí o no? Profe, por si acaso ahí, si es que dibujó el vector menos 4, o sea, el vector B y C para abajo, Ah, no se ve. ya. ¿Verdad que no se ve? Está muy abajito. Por ahí. ¿Eh? Y la resultante, entonces, eh, voy a borrarle esto. Lo mismo que dibujé abajo. Lo mismo que dibujé abajo. Tenemos el vector de 5, después el vector de 4, después el vector de 3, ¿cierto? 5, 4, no tan largo, ¿cierto? El de 3. Y la resultante me dio un valor, ¿cuánto dio la resultante? Menos 2, ¿no? Sí, menos 2. Ya, entonces apunta hacia abajo. Y la resultante la dibujamos ahí. Menos 2. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el resultado para ese, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ya, de esto se desprende algo que es un método, hay varios métodos geométricos de suma de vectores. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos hacer suma de vectores, ¿sí? Por ahí, bueno, sí. Si queremos hacer suma de vectores, utilizando, por ejemplo, el método del triángulo, ¿ya? Hay varios métodos, ¿eh? Está el paralelogramo, eh, bueno, básicamente son siempre los mismos, ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí tenemos, no sé, un vector A, tenemos un vector B, ¿ya? Y podemos dibujar más vectores, ¿ya? Y queremos sumar el vector A con el vector B, siempre tenemos que colocar las unidades de cabeza y cola del vector, ¿ya? Es decir, punta de flecha y punto de aplicación. Punta de flecha, punto de aplicación. Y ahí podemos unirlo, o sea, el vector A con el vector B,
los podemos unir en punta de flecha y punto de aplicación de cada uno, no al revés, ¿ya? No podemos poner la punta de flecha con punta de flecha o punto de aplicación con punto de aplicación. No, siempre tiene que hacerse de esta manera. Y de eso nosotros podemos obtener si la resultante de la suma de ese vector, de esos vectores A y B, ¿vale? En este caso, por ejemplo, eso se llama completar el triángulo, ¿ya? En otros casos, por ejemplo, si yo tengo un vector A y tengo un vector B, puedo obtener una resultante, ¿sí? Y ese vector B de aquí, lo puedo colocar acá arriba, ¿cierto? Sus datos los puedo extrapolar, puedo colocarlo ahí. Y este vector A lo puedo colocar acá, ¿cierto? Y completar la figura para obtener una distancia X o, bueno, separar en triángulo o ver lo que me sirva hacer ahí. Ya, también se puede hacer así. Entonces, no sé, si queremos encontrar el módulo de la resultante de la suma de A más B, ¿sí? Siendo que A vale 4,3 y B tiene 3,4, coloquémosle 3, menos 4, ya, ahí. Entonces, lo que nosotros queremos obtener acá es el módulo de la resultante o de la suma de esos dos vectores, ¿vale? Bueno, no es más que calcular entonces la suma de ambos, o sea, sería ¿qué puse yo? 4,3 y 3, menos 4 nos va a dar, no, usemos 4 acá. Ahí sí. Ya. Entonces sería 4,4 más 3, menos 4 para obtener la resultante. Eso me da 7,0. Y por tanto el módulo de eso va a ser rápidamente 7 al cuadrado porque 0 nos va a dar 0 igual. Y eso nos da raíz de 49 y eso nos da 7 unidades para este cálculo. O sea, lo que quiero decir es que en general cuando queramos calcular la resultante de este triángulo, podemos obtener nosotros la resultante como un valor de base de un triángulo y después podemos calcular los otros que correspondan según, y si es que tenemos el ángulo también, o contamos con otros datos. Pero en el fondo se hace como cualquier otro que ya habíamos hecho. Pero, ¿cuál es la particularidad de hacerlo como triángulo? Si tenemos un vector, a ver, ya, tenemos un vector B y un vector A. ¿Sí? Vector B y vector A. Y vamos a decir que conocemos el módulo de A, que vale 8 unidades, y el módulo de B, que vale 6 unidades. ¿Ya? Entonces, la idea sería calcular la resultante de la suma de A más B, ¿ya? La resultante de la suma de A más B, dibujando el triángulo correspondiente. Ya, ¿cómo lo dibujarían ustedes?
¿O cómo lo haría? Tenemos el vector A, vector B, y cómo quedaría dibujado el triángulo considerando la resultante R. Si A vale 8, ahí tenemos A, ¿cierto? Siempre tiene que ser punta de flecha con punto de aplicación. Entonces la única forma que yo los conecte sería con B acá. Ahí estaría B, ¿cierto? Y la resultante estaría ahí, ¿vale? El resto es fácil, porque el resto es calcular, ya conocemos los valores de cada módulo, ¿cierto? A es 8 y B es 6 unidades. Entonces, nada más que calcular el módulo. ¿Sí? El módulo seguramente ya lo calcularon. ¿Cuánto les dio? ¿Cuántas unidades tiene? Bueno, tiene 10 unidades, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo importante es ubicar bien los vectores, ¿ya? Porque aquí hay algo especial, mira. Si yo tuviera esto, vector A, vector B y un vector C. Y me pidieran encontrar la resultante de la suma de A más B más C. ¿Cuánto sería la suma de eso? Les voy a dibujar dos casos. Y ojalá que se vea ahí todavía. Ya. ¿Cuánto vale A más B más C en ambos casos? Este vamos a hacer el caso 1, sería el caso 2, ya, para no... Para el caso 1, ¿cuánto vale la resultante? O no se ve, no sé. Ya. Acá no tenemos valores, ¿cierto? No hay valores ni de A, ni de B, ni de C. Así que por lo tanto hay que trabajarlo de manera abstracta.
Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la suma de vectores da como resultado un nuevo vector resultante. En este caso sería C, ¿ya? A ver, si yo sumo A con B, y sumo A con B, solo A con B, tengo que obtener una resultante, ¿cierto? R, ¿sí? Y sumo A con B, y sigo la regla del triángulo, que dice que coloco el vector cabeza de un vector con la cola del otro vector, y la resultante siempre parte del origen donde partió el mismo vector original, ¿ya? Ahí está. Entonces, A más B, ¿cuánto es A más B? Es la resultante. Y en este caso, A más B es C, ¿ya? Pero a mí me piden sumar A más B más C. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale R al final? El doble de C. Vale el doble de C. Pues muy bien. ¿Qué lo dijo? Brian, profe. Brian. Vale 2C, pues. Y ahora, Brian, usted mismo, ya que para aprovechar que está respondiendo, digamos, porque están todos calladitos. Entonces, ¿cuánto vale ahora la suma acá? En el segundo caso, Debería ser 0. ¿debería ser? 0. Debería ser 0, pues. Muy bien. Bien, lo que hay que tener en cuenta aquí es que esto de aquí se llama el vector nulo. Si ustedes dibujan la suma de dos vectores, o más vectores, no sé, y hay un tercer vector que debiese ser la resultante de esa operación, y ese resultante sigue la misma lógica de los dos primeros, o sea, punta de flecha con punto de aplicación, punta de flecha con punto de aplicación y punta de flecha con punto de aplicación, entonces está en presencia de un vector nulo. O sea, cualquier operatoria que hagamos entre los dos primeros vectores va a dar como resultado 0. No estamos obteniendo un nuevo vector, sino que estamos volviendo al punto de origen. Entonces el vector, el nuevo vector sería 0, como dijo el compañero. Y acá, en el primer caso, sí se pueden sumar porque hay una resultante que sería A más B. Entonces, A más B me da como resultado C. A más B me da como resultado C. Pero me pueden sumar A más B más C. Entonces, A más B, como ya sé que es C, entonces en el fondo es sumar C más C. Y eso es C más C me da 2 veces C. ¿Ya? Por eso da 2 veces C la resultante acá de esta suma de vectores. ¿Vale? Bien, dicho esto ya suficiente de vectores. Vamos a ir a un break, ¿ya? O al recreo en el fondo. Vamos a bajar el título de cinemática para poder abordar el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento vertical de caída libre y lanzamiento hacia arriba, ¿ya? Así que vamos al break y volvemos a las 10:15. Voy a dejar de grabar esta parte, ¿ya?